Muy buenas tardes, cuando son las 6 en punto, damos la bienvenida a nuestro compañero Marín con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José. Encantado de estar en tu programa. Igualmente, ya tenía ganas de volver a verte por aquí. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la herencia y legados justo a la herencia. Un Ujú. tema que va a dar de sí, así que vamos a ir despacito para poder entenderlo todo y sacar notas, que yo tengo ya el boli preparado para no perderme absolutamente nada. Pues muy bien, sí. Vamos a ver, cuando me he puesto a preparar lo que quería contaros hoy y a escribir, pues bueno, pasa lo de siempre. Te andas con la ley y al final dices, bueno, se trata de que la gente nos entienda, ¿no? Cuando hacemos testamento o cuando pensamos en que algún día, pues como todos, dejaremos de vivir y qué será con lo nuestro, a quién llegará, normalmente a los hijos, sobrinos, herederos en general, ¿de acuerdo? Pues bueno, en muchos casos pues no hay mayor preocupación pues que quede claro a quién van nuestros bienes, pero sí que es verdad que en muchísimos casos, más de los que nos imaginamos, pues hay otras preocupaciones. Queremos bueno, pues que quien reciba nuestros bienes cumplan algún tipo de requisito, condición, algún deseo nuestro, del testador, ¿vale? Y para que tus oyentes y nuestros oyentes se sitúen un poquito, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Es decir, hay padres que cuando sus hijos son pequeños o adolescentes y piensan que, pues si acaso ellos mueren, pues que será de sus hijos, quieren pues que sus hijos estudien, quieren sobre todo que no dilapiden la herencia con malos hábitos, ¿de acuerdo? Muchos también quieren condicionar a recibir la herencia pues a que sus hijos alcancen cierta madurez vital, que solo se puede alcanzar con la edad, ¿no? Dicen, oye, ¿puedo limitar a mi hijo que no reciba la herencia antes de los 25 años? Porque es que lo veo que es muy inmaduro o inmadura, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, o a veces nos encontramos con familias en las que un miembro de la familia, uno de los hijos, pues tiene una discapacidad. Sabemos que ese hijo pues no va a poderse mantener solo y lo que a lo mejor queremos es ponerle una condición al resto de hijos, a los hermanos de este hijo incapaz, ¿no? Pues para que se hagan cargo de él. También solemos escuchar muchas veces la preocupación de padres que digan, bueno, esto en algunos testamentos hay, yo quiero morirme en mi casa, ¿eh? Como diciendo, yo no quiero que cuando sea mayor, pues me metan en una residencia, ¿de acuerdo? Quiero que me cuiden en casa o quiero que alguno de mis hijos me tenga en su casa, ¿no? Y puedo condicionar esa herencia pues para que se cumpla eso. Cada vez se da más también, y esto quizás a más de uno diga, eso me pasa a mí, eso me preocupa a mí. Cada vez ocurre más la importancia que se le da a las mascotas, ¿de acuerdo? Entonces dices, madre mía, yo quiero que mi perrito, mi perrita o mi gato o mi mascota en general va a vivir mucho más que yo porque la tengo hace poco tiempo y la quiero como un miembro de la familia. Pues a lo mejor me preocupa que esa mascota pues tenga una buena continuación de mi vida, ¿no? Tras mi fallecimiento. Y también una de las preocupaciones de algunos testadores o testadoras es las empresas familiares, ¿no? Es decir, dejas en herencia, aparte de bienes, dinero, lo que sea, pues un negocio, ¿no? El que sea. Un negocio que sabes que es el sustento no solo tuyo, sino de tus hijos y demás familiares y amigos. Y te preocupa pues que a lo mejor los trabajadores que han estado contigo 20 o 30 años, pues que, pues que la empresa continúe, ¿no? Porque aunque no son tu familia, pues sí que te preocupas de que la empresa siga, ¿no? Pues imagínate el ramillete que acabo de decir, ¿eh? El ramillete de cosas que acabo de decir. Esas cosas, básicamente, en las que he comentado, puede haber muchas más condiciones. Pues ahí, bueno, la gente ya puede imaginar, ¿no? Es inmenso, infinito las condiciones que se puede uno tener o imponer a los testadores. Pero ¿son todas posibles?
Pues no, ni son todas posibles, ni son todas legales, ni siquiera no tienen límites. Las condiciones tienen límite. ¿Cuál es el límite primero? El límite primero es el cumplimiento de la ley, es decir, no pueden ser contrarias a la propia ley o incluso a la moral, a las costumbres. Es decir, no puedes poner, voy a decir una barbaridad, no puedes imponer a alguien que comete un delito como condición para recibir una herencia, ¿no? Es decir, eh, si heredas y agredes a no sé quién, o bueno, eso es evidente que es nulo de pleno derecho, ¿no? Pero luego hay condiciones que se pueden dar, que se han debido de dar antes de incluso del fallecimiento o no, es decir, que son indeterminadas, que no sabemos si se producirán o no se producirán y sobre todo no sabemos cuándo se producirán, ¿de acuerdo? Y hay otras que son condiciones que más que condiciones son cuestiones que debes de realizar tras el fallecimiento, es lo que se llama herencia o legado modal, es decir, cosas que debes de hacer cuando, cuando fallezcas. Recibes la herencia y te obligas a hacer unas acciones, ¿no? Hay otras que las condiciones serán no recibes la herencia si no cumples esa condición, ¿vale? Entonces es una condición o un modo. La condición es lo que te permite o no aceptar la herencia, o incluso puede que te permita aceptar la herencia y después, si esa condición a la que te comprometiste a aceptar la herencia deja de cumplirse, bien por tu parte o por causas externas, pues a lo mejor se tiene que devolver lo recibido, ¿vale? La casuística es, como he dicho, casi infinita, ¿no? Y podemos... ¿Cuál es el problema? A mí cuando me lo piden que pongamos esto, no lo hago de forma espontánea, me gusta que la gente reflexione, porque hoy en día nos preocupa una cosa y a los 2 meses nos preocupa otra, o al año nos cambiamos de parecer, y por lo que veo, pues aunque en la vida hay que hacer tantos testamentos como la vida nos vaya cambiando, lo que observo es que la gente hace testamento ya, y al cabo de un tiempo ni se acuerda lo que decía en el testamento. Y hay que tener mucho cuidado con imponer condiciones en las herencias, porque podemos fastidiarla, ¿vale? O podemos haber cambiado de opinión y ni siquiera recordar que teníamos que cambiar el testamento. O decir, lo voy a cambiar, y pasa un año, pasan 2 y pasan 10, ¿de acuerdo? Y pusiste una condición a tu hijo, ¿vale? De que, por ejemplo, tuviera que estudiar, ¿vale? Tú hiciste ese testamento cuando tu hijo tenía 16 años, que lo veías un poco despistado o cabra loca, ¿vale? Y resulta que después pues pasaron 10 años más, ya no tenía 16, tenía 26, decidió no estudiar una carrera, pero estabais todos conformes, porque a pesar de que no haber estudiado una carrera, pues estudió otra cosa y la vida le va bien y ha sido un buen hijo, y resulta que le pusiste una condición que ya no tiene sentido, ¿de acuerdo? Porque su vida pues ha ido bien, ya tiene 26 años, oye, pues va bien, no estudió una carrera, pues bien, pues no quiso, y además lo aceptasteis, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado. Yo dejo a los clientes, no a la primera de cambio, pues que reflexionen. Cuando me encargan algún tipo de redacción de testamento con condiciones, pues me gusta pensarlo mucho, ¿no? Todas las derivadas que se pueden producir, ¿no? Entre otras cosas, ¿qué sucede? ¿Quién comprueba que se ha cumplido la condición? El que ha fallecido, que es el testador, ya no tiene manera de comprobarlo. Pues ojo con eso, ¿no? Porque si es un único heredero, y tendremos que determinar quién es el encargado de ver si esa condición se ha cumplido o no, porque si no hay nadie, la herencia puede entrar en administración, es decir, que se puede intervenir judicialmente la administración, y eso es un problema, ¿de acuerdo? No suele ser el caso de herederos únicos, pero también los hay. A mí me han hecho ese tipo de encargos y a veces es complicado, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a poner el típico ejemplo de la persona que no quiere que cuando llegue a la vejez, pues sus hijos le metan en una residencia, ¿no? Y hace el testamento cuando tiene 60 años. Bueno, cuando tiene 60 años le preocupaba que no le metieran en una residencia, y resulta que
pasan 10 años, pasan 15, pasan 20, te plantas con 80 años y bueno, por tu deterioro, ¿de acuerdo? Pues no solo que te meten en una residencia, sino que es que además puede ser incluso aconsejable, ¿no? Porque hay determinados deterioros, sobre todo tanto físicos como mentales, ¿no? Pues que no permiten, o que los hijos a lo mejor no tienen ni las posibilidades ni los conocimientos médicos suficientes pues para que tenga un final de vida digno, ¿no? Y entonces dices, bueno, vamos a ver, no metemos al papá o a la mamá en una residencia, aun siendo lo más humano, ¿vale? Porque en el testamento dijo que como lo hiciéramos nos desheredaba o nos dejaba la legítima estricta y resulta que esto pues se produce aquí una situación un poquito absurda, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de prever condiciones y que no sean muy draconianas porque a lo mejor consiguen los efectos contrarios a los deseados. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta también una cosa y que se da en nuestro derecho en la mayoría de casos, y es que cuando hay hijos, la legítima, sabes, porque nos habrás oído alguna vez decirlo, son 2/3 partes del patrimonio. Y nuestro Código Civil impide que la legítima de los hijos esté grabada, no tenga ninguna limitación. Es decir, que los hijos tienen derecho a recibir la herencia sin ninguna condición, sin ninguna carga, ¿vale? Bueno, la puedes poner, pero los hijos también pueden impugnarla. Es decir, si a mí me toca una legítima, pues la recibo simplemente. Por lo tanto, a la hora de imponer una condición, lo que nos deja, cuando hay hijos, solo nos deja el tercio de libre disposición, ¿de acuerdo? Podemos jugar también, si hay varios herederos, con el tercio de mejora, es decir, si imponemos una condición y tengo 3 hijos, pues aquel que no la cumple, pues podría no recibir más que la legítima estricta. Siendo 3 hijos, la legítima es una 9ª parte, entonces el resto de hijos pudieran sí cumplir la condición impuesta por su padre o por su madre y bueno, y recibir porque lo aceptan así. Pero ¿qué pasa si ningún hijo puede cumplir puede o no quiere cumplir la condición? Pues que no se puede limitar más de 2/3, entonces solo una 1/3 parte podríamos sujetarla a esa condición, ¿vale? ¿O qué sucede cuando una condición que hemos impuesto pues no es posible? No es posible porque no es posible. Por ejemplo, una condición que digamos, ordeno a mis herederos pues que vayan, localicen a no sé qué familia y le proporcionen determinado bien. Y resulta que esa familia pues ha fallecido ya o no hay nadie, ¿de acuerdo? Pues hoy ahí ya no se ha cumplido. Cuando se produce una imposibilidad, ¿vale? Si es total, está claro, pues si la imposibilidad de cumplir la condición es objetiva y estudiada, pues oye, se tiene por no puesta o por cumplida y si no se puede cumplir totalmente o de la misma forma, se puede exigir que se cumpla de una forma análoga o parecida, ¿de acuerdo? Me comentaba este fin de semana una persona en una conversación pues que no tenía hijos, ¿no? Y que solo tenía sobrinos y tenía un patrimonio pues bastante interesante. Esta persona es bastante altruista y ha conocido personas, ha hecho voluntariado por diferentes países no desarrollados o un curso de desarrollar, ¿vale? El tercer mundo. Y entonces dice, pues me gustaría imponer a mis sobrinos y sobrinas que fueran a determinadas familias de determinados países, mencionó un par de ellos, uno recuerdo que era Vietnam, ¿no? Y vaya con esas familias y conviva como mínimo un mes con ellos para que vean sus condiciones de vida y les entregue algo, ¿no? O un dinero o cualquier cosa. Y cuando me lo dijo pensé, ostras, qué bien, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué novelesco, ¿no? Qué hollywoodiense. Pero ¿quién comprueba que eso se hace? Claro. ¿Quién comprueba que eso se hace? ¿Quién va allí a comprobarlo? ¿Cómo se comprueba? Es decir, que hay cosas que están bien, son bonitas, son útiles, son loables, plausibles,
pero después muy difíciles de ejecutar, ¿no? Claro. Claro, y esto pues es bastante peliagudo, ¿no? Igual que el tema de las mascotas salió hace, no sé si un par de años, ¿no? Una herencia muy cuantiosa que lo dejó todo para el cuidado de sus perros y de los perros en Sí. general. Y los encargados en ejecutar esa orden, pues crearon una fundación para el cuidado de los perros. Tenían ahí unos perros prácticamente llenos de pulgas, mal alimentados, moribundos, y todas esas personas pues fundiéndose el dinero de la herencia, es decir, hubo un fraude enorme a la voluntad del testador, ¿de acuerdo? Es decir, que hay que pensar las cosas, creo que no hay que ser en las condiciones de las herencias, eso es una opinión puramente personal, profesional y de mi experiencia, ¿no? Que, que hay que con la hay que poner condiciones que sean cumplibles, ¿vale? Que no sean demasiado costosas de realizar ni demasiado draconianas, y lo importante es que se entienda el sentido de por qué queremos que esa condición se cumpla, ¿no? A veces es por el propio beneficio del que recibe la herencia o el legado, ¿no? Porque si impones a tu hijo, oye, parte de la herencia te la condicionó a que estudies y seas una persona de provecho, ¿no? Eso está claro que es bien para él, ¿no? Pero bueno, ¿y qué es de provecho, no? Podemos interpretar, ¿y qué es ser de provecho? Porque a lo mejor si quieres que tu hijo estudie arquitectura, medicina, pues igual y que siga la estela familiar, ¿no? O que sea abogado, pues a lo mejor le has hecho la faena de su vida, porque coge una depresión porque no aguanta estudiar derecho, medicina o Claro. arquitectura. Lo que quería ser es músico, enfermero o yo qué sé, u otra cosa. Y por eso hay que tener un poquito de cuidado. Claro. Como consejo, ¿vale? Como consejo, ¿qué haría yo? Ujú. Si digo que hay que ser un poquito cuidadoso a la hora de no poner condiciones muy fuertes, y además que tenemos que observar el sistema de legítimas, es decir, no comprometer más allá de lo que podemos comprometer, que habiendo hijos es solo un tercio, aunque el otro tercio puede ser compensado con el tercio de mejora. A mí me gusta mucho pues pensar en algún bien en concreto, como separarlo del resto de la herencia. Esto es lo que llamamos legados, y ese legado sí que sujetarlo a una condición. De esa forma conseguimos, conseguimos no comprometer toda la herencia, y, y, y ser más fácilmente detectable qué es la cantidad o cuál es el bien que habrá que retornar o que no podrás recibir si no cumples una condición en concreta. Porque comprometer toda la herencia a una condición es muy arriesgado y puede fastidiar la herencia a los herederos, y lo que es peor, no surtir efectos como quería el testador en su última voluntad, ¿no? Ujú. Y básicamente es eso lo que hoy me apetecía contar a nuestros oyentes, ¿no? El que sí que se pueden hacer, imponer condiciones a nuestra herencia, que aconsejo que se piensen mucho, que no comprometan a toda la herencia, que prefiero o aconsejo también que se determinen determinados bienes que queden sujetos a la condición y se deje libre toda la herencia, y que pensemos mucho que en la vida hay que hacer tantos testamentos como la vida nos vaya cambiando, y a veces ponemos unas condiciones que al cabo de no mucho tiempo pierden todo el sentido. Ujú. ¿De Claro. acuerdo? Y escuchándote a ver si me ocurría una cuestión. Si por ejemplo la persona sí que pone de su parte para poder hacer esa condición, pero no depende 100% de él. Es decir, si por ejemplo el padre le dice quiero que estudies medicina, por coger el ejemplo, él quiere pero no le llega la nota, no entra en la carrera de medicina, pero él ha hecho la voluntad de llegar a estudiar medicina, pero por circunstancias X no ha pasado nota de corte y no puede entrar. ¿Ahí habría cumplido o no habría cumplido la condición para poder... Claro, ese es muy buenísima pregunta. Yo entiendo que ahí habría cumplido porque ha hecho todo lo que ha estado en su mano para hacer. Otra cosa es que, claro, esa nota de corte diga, bueno, es que se pide un 9 sobre 10 y tú has sacado un 4 o un 5. Entonces, está claro que no has hecho todo lo que creo que honestamente podrías haber hecho. Pero ya entramos a la discusión, ya entramos a la valoración
¿de acuerdo? Pero entiendo yo que si esa persona, ¿no? Decide estudiar, intentar estudiar medicina, no lo consigue y es muy gravoso entrar en una universidad pública donde a lo mejor la nota de corte sea posible, que lo desconozco, yo sé sobre todo de derecho, no de medicina, ¿no? Bueno, pues si se ve que bueno, al final no estudia medicina, pero estudia otra carrera similar u otra carrera, pues yo entiendo que el espíritu de esa condición era el formarse, el ser bueno, el formarse básicamente, estudiar. Podría entenderse que lo ha conseguido de una forma análoga. Otra cosa es que no acabe ni los estudios, Claro. ¿no? Porque dice, bueno, es que las suspendes todas. Mira, si suspendes todas, realmente no quieres estudiar ni medicina, ni derecho, ni nada de nada. Lo que quieres es, pues eso, no estudiar y dilapidar el patrimonio que has heredado. Claro, es decir, que si por esa parte hay voluntad de hacer esa condición, pero no depende 100% de él, he puesto Claro. medicina por un ejemplo, pero a lo mejor el legado puede ser, pues quiero que hagas las paces con tu primo segundo que lleváis 2 años sin hablaros. Pues claro, yo a lo mejor quiero hacer las paces con mi primo, pero mi primo me ve y me cierra la puerta y no hay forma. Claro, sí, si no, si eso queda acreditado, el Código Civil sí que establece, bueno, es que aquí podríamos, como he dicho al principio, son infinitas las posibilidades. Si no depende el cumplimiento de la condición del heredero, sino de la persona beneficiaria o de esa condición o la persona implicada, como es el caso que ha dicho, oye, quiero que hagas las paces con tu hermano. Muchas veces puede ser con los hermanos, quiero que hagas las paces con tu hermano, pero resulta que tu hermano no quiere hacer las paces, o tu primo hermano, o tu tío, o quien sea, ¿no? Pues entonces, oye, no depende de mí, se tiene por no puesta. Ahora bien, ¿cómo comprobamos esas cosas? ¿Cómo Claro. comprobamos esas cosas? ¿Nos vamos a un juzgado a comprobarlas? ¿Lo vemos lógico y cabal? Yo no lo veo lógico y cabal. Hay muchas condiciones que estropean más las herencias de lo que pudieran ayudarla. Una cosa, si por ejemplo tú quieres que dos familiares tuyos pues recompongan su relación, hagan las paces como tú has dicho, ¿no? Pues manifiéstalo en el testamento. Ruego a mi heredero o a mi heredera que por favor pues haga las paces con su primo hermano, con su tía, con su tío, con otro de los hermanos, con su madre, que lo deje con un poquito ahí, pues una manifestación post-mortem, ¿no? Para que lo lea el otro y bueno, pues lo tenga en cuenta, pero condicionar ciertas cosas es muy, muy arriesgado, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría hacer un apunte Claro. importante, que lo he comentado. Las condiciones en los casos en los que hay empresas familiares, ¿vale? Aquí es muy bueno combinar dos cosas. Las condiciones que podamos poner en el propio testamento y el protocolo familiar, que el protocolo familiar creo que habló una vez nuestra compañera Sandra, ¿de acuerdo? Es importante. No sea que las condiciones que ponemos en el testamento no sean coherentes con el protocolo familiar o incluso pudieran llegar a ser contradictorias, ¿vale? O no permitida por la ley de sociedades, ¿no? De capital. Por lo tanto, hay que ver que ese un protocolo familiar para los oyentes, por si no lo saben, pues es un acuerdo entre la familia y muchas veces esos familiares son también socios de una o de varias sociedades mercantiles, SLs, SAs, ¿de acuerdo? Que lo que expresa ahí la familia, normalmente el cabeza o la cabeza de familia, el fundador de la empresa o del holding o del imperio o del pequeño negocio, da igual, pues un poquito lo que quiere que suceda en vida y también tras la muerte, ¿no? Que a veces es pues la permanencia de la empresa. Ya te digo, porque muchas veces se quiere proteger incluso a trabajadores históricos con los que tiene. Oye, impongo que por lo menos a no sé qué trabajador o trabajadora que ha sido mi mano derecha, pues que lo aguantéis hasta la jubilación. Y en el caso de que decidáis no aguantar la jubilación, hasta la jubilación a esta persona que le debo, que es mi mano derecha, pues por lo menos pues que le deis una pensión hasta que cumpla, o un complemento hasta que cumpla la edad de jubilación, o que se le reserven las rentas de determinado bien inmueble hasta que se jubile. Es decir, sé que con el programa de hoy he abierto la caja de Pandora
y he dicho que es muy complicado porque es infinito, Ujú. es infinita las posibilidades, pero sí que hay unas limitaciones, ¿no? Para ir terminando, decimos que es posible poner condiciones a los legados o a las elecciones en general, pero que hay limitaciones legales, no tienen que ser contrarias a las leyes o incluso a la moral, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, imagínate pues, el hecho de que se impongan ciertas relaciones, prohibiciones de casarse con determinada persona o con una persona del mismo sexo, todo eso es contrario a la ley, no, no se puede poner, ¿de acuerdo? Y bueno, también está, ¿no? Y esto ya es un consejo, que no pueden ser en contra del sentido común, ¿no? Que no pongamos condiciones un poquito que sean, pensémoslas bien, que no sean ultra complicadas de cumplir y sobre todo de fiscalizar que se han cumplido o no se han cumplido. Porque como se genere la duda, tenemos herencias luego empastradas durante años. Eso es un consejo. Estupendo. Y como bien has comentado, Abel, hemos abierto un poco la caja de Pandora y pueden haber surgido muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Lo mejor es que acudamos a grandes expertos, como es el caso de Marín y Mateo Abogados. Cuéntanos, Abel, cómo podemos contactar con vosotros. Bueno, pues a mí como me gusta, como siempre, que contacte con nosotros es mediante nuestra página web, que es marinimateabogados.es o marinimateo.com. También nos pueden encontrar en nuestros despachos de Valencia, Barcelona y Madrid, fundamentalmente en Valencia, en la calle Don Juan de Austria, número 38 de Valencia, que estamos pegaditos al Corte Inglés. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Muy bien, José, buenas Buenas tardes. tardes. Hasta luego.